Los científicos acaban de descubrir algo increíble bajo África. En lo más profundo del corazón de África, oculto bajo una de las selvas tropicales más densas del planeta, yace algo que pone patas arriba toda nuestra visión de la historia de la humanidad. Y que eso podría cambiar el destino de todo el planeta. Hoy vamos a analizarlo y empezamos de inmediato. África, uno de los continentes más fascinantes y misteriosos. Escríbeme si alguno de vosotros ha estado allí y en qué países. Me interesaría mucho saberlo. Hoy viajamos a la cuenca del Congo. Quien piense en una selva impenetrable y desierta, en una de las últimas zonas salvajes verdaderamente vírgenes de nuestro planeta, Probablemente está completamente equivocado. Nuevas investigaciones sugieren que lo que hoy consideramos naturaleza virgen podría, en realidad, ser un paisaje cultural cubierto de vegetación. Una especie de archivo arqueológico que esconde bajo sus copas de árboles milenios de historia humana. La pista decisiva la proporcionan las llamadas African Dark Earth, en español, tierras oscuras africanas. Son suelos que se diferencian radicalmente en su composición química de los suelos tropicales circundantes. A diferencia de los suelos pobres de la selva tropical, donde la vida crece de forma exuberante, estas tierras oscuras almacenan cantidades muy grandes de nitrógeno, fósforo y calcio. y eso durante milenios. ¿De dónde vienen estos suelos? Los análisis muestran que están formados por una mezcla de carbón vegetal, restos óseos, residuos orgánicos y excrementos. Pero lo más importante es que esta composición no surge por casualidad en la naturaleza, sino que es el resultado de un asentamiento humano prolongado e intenso. Al igual que la terra preta del Amazonas, estos suelos no son un producto natural, sino que están hechos por el hombre. Ya he hablado aquí en el canal sobre el fenómeno de la terra preta en el Amazonas. Si no quieren perderse nunca más temas como este, suscríbanse ahora mismo al canal. Así siempre recibirán una notificación. Gracias, gente. Y ahora es cuando se pone realmente interesante, porque donde quiera que se encuentre esta tierra oscura africana, allí vivieron personas en el pasado, durante muchas generaciones de forma estable y organizada. Eso significa que gran parte de la actual cuenca del Congo estuvo en su día intensamente poblada. Lo que hoy consideramos naturaleza salvaje podría ser en realidad un bosque regenerado, crecido sobre los cimientos de una civilización ya olvidada. Pero, ¿quiénes eran esas personas? Aquí entra en juego la expansión bantú, una de las migraciones más imponentes de la historia de la humanidad. Hace unos 4.000 o 5.000 años, los pueblos de habla bantú comenzaron a extenderse desde África Occidental en todas direcciones. Llevaron tecnologías como la metalurgia del hierro, la alfarería y el cultivo sistemático hasta lo más profundo de la selva tropical. Es una locura si piensas en lo difícil que es ese entorno para la agricultura. Las tierras negras africanas podrían estar directamente relacionadas con sus asentamientos, como un subproducto de un uso intensivo que se prolongó durante siglos. La científica Leonor Rodríguez de la Universidad de Montpellier, que ha estudiado precisamente este tipo de suelos en la cuenca del Congo, describe el principio así: los suelos se forman mediante la adición regular de materia orgánica, hierba, tierra, restos vegetales y así durante muchas generaciones. Su equipo demuestra en un estudio publicado en Scientific Reports que este tipo de laboreo del suelo aumenta significativamente la fertilidad del suelo, siempre y cuando se gestione de forma activa. Resulta especialmente interesante que la población local, en algunas regiones incluso, tenga un nombre propio para este suelo oscuro y fértil. Entre los Kuranko y los Kisi de Guinea, por ejemplo, se les llama Tombondu, que significa la tierra de un antiguo asentamiento. Esto demuestra que el conocimiento sobre estos suelos creados por el hombre nunca se perdió del todo. Se mantuvo vivo en la tradición local, mientras que la ciencia solo ahora lo está comprendiendo poco a poco. Pero cuando los científicos siguieron reconstruyendo la historia de la región, se encontraron con algo extremadamente extraño. Datos arqueológicos y ecológicos indican que en la cuenca del Congo se produjo un drástico descenso de la población entre aproximadamente los años 400 y 600 después de Cristo. El motivo exacto sigue sin estar claro hasta hoy. Cambios climáticos que destruyeron las cosechas, epidemias que se propagaron en aldeas densamente pobladas, probablemente una combinación de varios factores, y la investigación aún está en sus inicios. Lo que ocurrió después es, en cualquier caso, notable. Los asentamientos fueron abandonados y la naturaleza recuperó los terrenos. Árbol a árbol
árbol década a década, el bosque fue cubriendo las huellas de los humanos. Se creó la impresión de una selva virgen intacta, cuando en realidad se trataba de un paisaje cultural rebosado de árboles. Y, por cierto, este patrón también lo conocemos del Amazonas, donde hallazgos similares apuntan a una antigua y densa población. Nuestra imagen de la naturaleza virgen está tambaleándose en todo el mundo y me parece increíblemente fascinante. Y hay otra dimensión de la historia, mucho más amplia, que va mucho más allá de la arqueología. Y es que la cuenca del Congo alberga una de las reservas de carbono más importantes de todo el planeta. Las enormes zonas de turberas y pantanos de la región almacenan alrededor de un tercio del carbono capturado en las turberas tropicales de todo el mundo, a pesar de que solo cubren el 0,3% de la superficie terrestre total. El investigador medioambiental Travis Drake y su equipo de la ETH de Zúrich han demostrado que estos antiguos sumideros de carbono ya están empezando a liberar el carbono almacenado. Para ello, estudiaron dos grandes lagos de aguas negras en la cuenca del Congo, el Lac Main-Dom y su vecino más pequeño, el Lac Tumbwa. El sorprendente resultado, hasta un 40% del CO2 que estos lagos emiten a la atmósfera no proviene de materia vegetal recién descompuesta, sino de turba milenaria. Travis Drake lo describe así: nos sorprendió encontrar carbono antiguo liberándose de esta forma, porque el depósito de carbono tiene, por así decirlo, una fuga por la que se escapa carbono milenario. ¿Qué significa eso? Hay indicios de que el delicado equilibrio de estos ecosistemas podría haberse alterado. Si el clima se vuelve más seco, las turberas se secan con mayor frecuencia. El oxígeno penetra más profundamente, las bacterias descomponen la materia orgánica y se liberan enormes cantidades de CO2. El profesor de la ETH Jordan Hemingway lo resume así: nuestro temor es que el equilibrio se rompa. Si las sequías se alargan y se intensifican, los lagos de aguas negras de esta región podrían convertirse en importantes fuentes de metano, con consecuencias para el clima global. Por cierto, aún no está del todo claro cómo ocurre todo esto. El informe de la ETH de Zúrich señala: sigue sin estar claro de qué manera se libera el carbono del material vegetal no descompuesto. Tampoco se conocen aún las vías por las que el carbono llega al agua del lago. Y todo esto en una región que apenas está comenzando a revelar su pasado arqueológico. Porque métodos modernos como los escaneos LIDAR y los análisis de suelos muestran que probablemente solo hemos encontrado una pequeñísima fracción de las huellas humanas en la cuenca del Congo. Hay zonas enormes a las que apenas se puede acceder y que prácticamente no han sido exploradas científicamente. Al mismo tiempo, corren el riesgo de ser destruidas por la deforestación y la minería antes de que lleguemos a comprenderlas. Así que podríamos perder rastros de civilizaciones enteras antes incluso de saber cómo se llamaban. La cuenca del Congo no es un tema secundario, es una región clave en dos sentidos: para la arqueología de la humanidad y para el futuro del clima terrestre. Lo que encontremos allí bajo tierra no solo nos dice de dónde venimos, sino que también nos dice lo que está en juego si no tenemos cuidado. Y replantea una de las preguntas más fundamentales. ¿Tenemos que reescribir la historia de la humanidad? ¿En qué lugares existieron ya civilizaciones avanzadas donde hoy la naturaleza ha reclamado de nuevo la tierra? Y esta pregunta me parece sumamente fascinante. Los mayores secretos de la humanidad a veces no se encuentran en pirámides o ruinas antiguas, sino literalmente en el suelo bajo nuestros pies o, en este caso, bajo la selva más densa de la Tierra. Les mantendré informados sobre todos los próximos y emocionantes descubrimientos. Así que, si quieren, suscríbanse ahora mismo al canal. Y hablando de los legados de la humanidad, en el siguiente video veremos los daños que causó un ataque con drones a la central nuclear de Chernóbil y qué dicen los últimos análisis técnicos al respecto. Es realmente aterrador y fascinante a la vez, porque los daños en Chernóbil son más dramáticos de lo que todos pensaban. El video lo encontrarás arriba a la derecha, no te lo pierdas, es muy interesante. Abajo a la derecha, como siempre, otro video sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo video. Que os vaya bien, chicos.